solución es medicina, un programa para dar a conocer lo que a usted le interesa en temas de salud, con la conducción del doctor Javier Ávila y la doctora Eva Perusquía. Muy buenos días, distinguido teleauditorio. Bienvenidas sean ustedes a su programa Soluciones Medicina, programa auspiciado por el Sistema Universitario de Salud. Como todas las mañanas de jueves, les saluda su servidor, doctor Javier Ávila Morales, y estamos aquí para tratar y compartir temas afines al área de la salud. Les recuerdo nuestros medios de contacto en TV UAQ, en el 442-192-1200, extensión 37120, y en el 442-192-1293 en Radio UAQ. Muy bien, distinguido auditorio, pues esta mañana tengo el enorme gusto y la satisfacción de que contamos en el programa con el doctor José Enrique Gómez González. El doctor Gómez es médico internista. Realizó sus estudios orgullosamente en nuestra Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro. Posteriormente, sus estudios de posgrado en Medicina Interna en el Hospital General Tacuba de el ISSSTE en la Ciudad de México, graduado por la UNAM. El doctor actualmente es médico adscrito a la terapia intensiva del Hospital General del ISSSTE aquí en nuestra ciudad. Asimismo, se desempeña en nuestra clínica de Santa Bárbara con el área de medicina interna. Ejerce también su medicina privada. Es tutor, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro con los estudiantes de pregrado internos y también en los estudiantes o los residentes que están en la terapia intensiva y que están en proceso de formación. Así es que, ni más ni menos, le damos la más cordial bienvenida, doctor Enrique. Muchas gracias por aceptar y estar con nosotros. Muchas gracias, mi estimado doctor Javier, por la invitación a este programa. La verdad que es un gusto siempre estar por aquí con usted. Muchas gracias. Pues esta mañana, distinguido auditorio, vamos a hablar de un tema muy interesante, la fibromialgia. Entonces yo quisiera, para aperturar esta entrevista con el doctor, pues preguntarte, Enrique, si me lo permites por el tiempo que tenemos de conocernos, preguntarte para que nos expliques y también a nuestro distinguido auditorio, ¿qué es la fibromialgia? Bueno, la fibromialgia es una enfermedad reumatológica que se caracteriza por algunos síntomas medio mal definidos que vamos a ver ahorita más adelante, pero aquí el común denominador es la presencia de dolor, por eso el término fibros, que es tejido, míos, músculo y algo de dolor, o sea, es desde la raíz grecolatina de la enfermedad nos define que es una enfermedad donde hay un proceso de dolor neuromuscular. Muy bien. Ahora, Enrique, platícanos en tu expertise y en tu área de ejercicio profesional, ¿qué tan frecuente es esta enfermedad? Pues es una enfermedad bastante frecuente. Estamos hablando de que dentro de las enfermedades reumatológicas es la más frecuente después de la osteoartrosis. Tiene una prevalencia en la población a nivel mundial que, según las fuentes diversas a nivel mundial, estamos hablando que está afectada entre el 4 y el 9% de la población mundial. Entonces es una enfermedad de alta prevalencia y es una de las principales 10 causas de discapacidad o que causa incapacidad en la población, sobre todo económicamente activa. Muy bien, muchas gracias. Le damos la más cordial bienvenida a la doctora Eva Perusquía, que se ha conectado con nosotros. Mi querida Eva, bienvenida. Buenos días. Hola Javier, buenos días doctor Enrique, buenos días a nuestro auditorio. Muchas gracias, Eva. Estamos hablando con el doctor Enrique Gómez sobre fibromialgia. Ahora, ya nos platicó, nos dijo qué es la fibromialgia. Enrique, ya nos dijiste que es una enfermedad que sí es frecuente, que tiene una cifra nada despreciable a nivel mundial. Ahora, esta enfermedad, Enrique, ¿en quiénes se presenta? ¿En qué grupos de edad?
en varones, en mujeres, en ambos? ¿Cuál es tu percepción al respecto? Bueno, lo que también nos dicen las estadísticas a nivel mundial es una enfermedad de alta prevalencia, sobre todo en mujeres. Entonces estamos hablando que es una enfermedad que le da aproximadamente a 9 mujeres por cada varón. O sea, así que es una enfermedad, si bien no es exclusiva, sí tiene una alta tendencia a presentarse más en la población femenina. Muy bien. ¿Y en qué grupo de edad, Enrique? Pues abarca prácticamente todos los grupos de edades, pero las edades más comunes de presentación, pues estamos hablando que es alrededor de las edades que oscilan entre los 15 y los 50 años. Muy bien, muchas gracias. Eva. Doctor Enrique, buenos días. Durante mucho tiempo fibromialgia fue como el diagnóstico bote de basura, donde si alguien tenía dolor, luego, y si no se tenía ninguna otra razón, se decía fibromialgia. Y entonces resulta que cualquier situación dolorosa era fibromialgia. ¿Actualmente existen criterios o se sabe exactamente por qué se presenta la fibromialgia? ¿Hay alguna etiología clara? Pues bueno, no hay así como tal una causa bien definida. Hay algunas situaciones fisiopatológicas que se han visto en la enfermedad. Por ejemplo, si tiene cierta predisposición genética, hay algunos genes asociados a la prevalencia de fibromialgia y algunos de estos genes que incluso incrementan la prevalencia entre las personas que tienen familiares con fibromialgia, que les incrementa el riesgo de hasta 8 veces. También se cree que mucho tiene que ver la parte hormonal, por eso es más común en las mujeres, que algunas alteraciones en los ejes neurohipofisiarios tienen que ver también con la enfermedad. También el incremento de algunos neurotransmisores, como por ejemplo la sustancia P, pero casi toda la mayoría de los estudios que tenemos pues no lo definen bien. Inclusive también desde el cuadro clínico hay muchas cosas que no están muy bien definidas. Entonces sí es una situación en donde el clínico tiene que ser muy acucioso de hacer el diagnóstico, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, Enrique. Hace un momento mencionaste la cuestión hormonal y una etiología, una causa, para que lo entendamos, que no está muy clara. Entonces, ¿cuáles serían, como dijo la doctora Eva, que en mucho tiempo fue el bote de basura, lo que no sabíamos que tenía, encajaba ahí? Ya ahora, en estos tiempos que estamos viviendo, ¿cuáles son, digamos, los síntomas más comunes que se presentan en este grupo de pacientes en los cuales estamos pensando que puedan tener fibromialgia? Bueno, el dato cardinal o el más común en la fibromialgia pues es la presencia de dolor, y es un dolor bastante mal definido, ¿no? O sea, la mayoría de las pacientes, porque son la mayoría mujeres, lo definen como un dolor así muy parecido a cuando hacen ejercicio. No tienen un punto preciso de dónde les duele, ¿no? Es el típico paciente que llega con, me duele, oiga, ¿dónde le duele? Pues es todo, o sea, todo les duele, un dolor mal definido. Se asocia a otros síntomas como por ejemplo fatiga, trastornos del sueño, situaciones de estrés. De hecho, también el estrés es un factor desencadenante. También está incrementada la prevalencia en las personas que en la juventud o en la niñez tuvieron situaciones traumáticas, y también pues es parte de las teorías de hormonales, ¿no? Que un incremento en la producción de catecolaminas, de cortisol, pues también incrementa. Entonces es un paciente que tiene un dolor muy mal definido y obviamente pues tiene muchos diagnósticos diferenciales. Exactamente, ese es el punto fino. Eva. Doctor, dado que son muchos síntomas diferentes, principalmente dolorosos, y el dolor es un tanto subjetivo, porque bueno, pues no podemos demostrar realmente cuánto le duele a alguien algo, ¿no? ¿Cómo sería la manera de poder hacer diagnóstico de fibromialgia?
Bueno, el diagnóstico de fibromialgia, pues ahora sí que ha sido a través de ponerse de acuerdo en los diversos consensos que se han hecho. De hecho, el primer consenso para decir o ponerse de acuerdo cómo hacer diagnóstico data de finales del siglo XX, o sea, en 1990 se estableció por la Academia Americana de Reumatología los criterios diagnósticos, que se han hecho algunas modificaciones, pero hasta el día de hoy son básicamente la presencia de encontrar los 11 puntos mínimos que ya están bien definidos, los puntos dolorosos en gatillo, ¿no? Dado que no tenemos en esta enfermedad algún estudio paraclínico, llámese exámenes de laboratorio, de gabinete, que nos orienten, pues el diagnóstico sigue siendo encontrar los puntos gatillo dolorosos que están definidos por la Sociedad Americana de Reumatología. Creo que ahí la parte importante más bien es tratar de demostrar que no exista algún otro tipo de enfermedad reumatológica, ¿no? Así es, así que se tiene que, obviamente un paciente que estamos estudiando por fibromialgia, pues obviamente también tenemos que descartar tanto otras enfermedades del tejido conectivo, llámese artritis reumatoide, osteoartrosis, pero también algunas enfermedades que muy comúnmente se acompañan como hipotiroidismo. O sea, entonces un paciente que estamos estudiando por fibromialgia tenemos que hacer independientemente de que no haya un estudio como tal para diagnosticar fibromialgia, sí tenemos que abordarlo desde el punto de vista integral. Es decir, muchas gracias. Es decir, Enrique, en ese sentido que si nos vamos a que no haya un estudio evidentemente específico o que nos oriente mucho a la fibromialgia, al diagnóstico, tiene que ver mucho entonces el aspecto clínico, aspecto que pueda, en este caso, el profesional de identificar y establecer esos descartes o esos diagnósticos diferenciales con otras entidades que originan dolor reumatológico, ¿no? Así es. Pero en ese contexto, de igual manera, en el proceso de estudio, ¿cuáles son los estudios que comúnmente se solicitan para llegar junto con la clínica a establecer ese diagnóstico, ya sea un diagnóstico diferencial o diagnóstico de exclusión? ¿Cuáles son los que habitualmente se solicitan, Enrique? Pues aquí, o sea, como dije, tenemos que descartar otras enfermedades que causan dolor. Entonces, hay que descartar enfermedades del tejido conectivo como osteoartrosis, como artritis reumatoide. Entonces los biomarcadores para estas enfermedades como la proteína C reactiva, la velocidad de sedimentación globular, el factor reumatoideo, los anticuerpos peptídicos citrulinados nos ayudan a descartar estas otras patologías. Y obviamente también tenemos que evaluar al paciente cómo está su función tiroidea mediante un perfil tiroideo. También tenemos que evaluar la parte neuropsíquica, inclusive a veces son pacientes que a veces nos tenemos que apoyar hasta incluso con el psicólogo para descartar o hacer pruebas de depresión, de estrés, descartar algunas enfermedades como el síndrome de Burnout, el síndrome de fatiga crónica. O sea, es una enfermedad que por lo mismo que no tiene algunos puntos muy bien definidos, sí tenemos que descartar otra serie de patologías que se parecen o que están asociadas. Muy bien, muchas gracias. Eva. Sí, como comentaba el doctor Enrique, creo que un punto muy importante es la parte emocional, porque cualquiera que tiene dolor crónico cae también en depresión. Y entonces la depresión forma parte de este circuito donde entre más depresión me siento más mal, tengo más dolor, me deprimo más, y es un círculo, y en este círculo también es muy importante la actividad física, como comentaba el doctor Enrique. Ahora, ¿de qué manera se puede ayudar a estas pacientes, doctor? No te escuché muy bien, Evita, la última parte. Sí, ¿de qué manera se puede ayudar a estas pacientes que están en este círculo entre dolor, depresión, falta de actividad física? ¿De qué manera se puede dar un tratamiento más integral? ¿Cómo los podemos ayudar?
Bueno, finalmente, pues ahora sí que como en todos los pacientes tenemos que individualizar cada caso. Hay pacientes que tienen un alto componente psicoafectivo y que se está acompañando aparte de procesos depresivos. O sea, inclusive también en la elección del tratamiento, pues tenemos que ver qué pacientes se benefician más de utilizar algunos tratamientos que incluyen antidepresivos. Hay algunos pacientes que incluso se benefician también de la terapia psicológica neuroconductiva conductual. Hay algunos pacientes que así que depende el contexto de cada paciente, porque sabemos que cada paciente es diferente, pero obviamente sí tenemos que hacer todas las evaluaciones, tanto clínicas como psicológicas, para poder determinar qué tipo de pacientes se benefician más de un tipo de terapia o de otro, o inclusive alguna combinación de terapias o que sean también vistos por otros profesionales de la salud, como por ejemplo en este caso el psicólogo. Muchas gracias. Enrique, esta enfermedad en su contexto clínico puede ser, digamos, progresiva, es decir, puede ir incrementando su sintomatología, puede, digamos, si no tiene una atención apropiada, puede ir deteriorando la calidad de vida de las pacientes. Sí, así es, o sea, ahora sí que es una enfermedad que para empezar, pues una vez que da, es una enfermedad que acompaña por lo regular a las pacientes toda la vida, ¿no? Entonces puede tener periodos de exacerbaciones o de recaídas o periodos de mejoría, ¿no? Y va a ir mucho de la mano, pues, de cómo el paciente mantiene pues su seguimiento y su tratamiento. Y obviamente pacientes que no se tratan, pues pueden tener a veces, pues vivir con el dolor crónico, ¿no? Y eso obviamente les va a repercutir en la calidad de vida, porque son pacientes que no pueden salir a trabajar, que no pueden hacer una vida productiva, que no pueden hacer sus actividades porque pues las molestias, el dolor y la parte emocional a veces llegan a ser tan incapacitantes que les impide hacer todas sus actividades. Muchas gracias, Enrique. Eva. Sí, como comentaba el doctor Enrique, hay que individualizar el tratamiento, pero ¿existen algunas pautas específicas para manejo de dolor, ejercicio, algún tipo de terapia específica? Pues, o sea, sí existen algunos tratamientos, dependiendo el caso. Obviamente se privilegia que con el uso de los fármacos, de la terapia conductivo-conductual de psicología, pues el paciente vaya empezando a tener una rehabilitación en cuanto a sus actividades físicas, que empiece a hacer ejercicio, que empiece a incorporarse a las actividades con la familia. Obviamente hay algunos pacientes que se benefician inclusive de algunas terapias complementarias, como por ejemplo la acupuntura, ¿no? Pero ahora sí que cada paciente requiere a veces un tipo de terapia muy específica y sí es importante que el clínico sea muy acucioso de pensar en que existe la fibromialgia, ¿no? Porque es una enfermedad que a veces, como bien dijiste en un principio, era el bote de basura o no pensamos que existe, ¿no? Y a veces el paciente se nos pasa enfrente y por lo mismo de que están muy mal definidos sus síntomas, a veces se va sin diagnóstico. Exacto, muchas gracias. Enrique, acabas de tocar un punto que me parece que es toral, el subdiagnóstico. ¿Cuántos pacientes tienen fibromialgia y no somos capaces de establecer el diagnóstico clínico o como tú bien lo mencionas, hacer un descarte, un diagnóstico diferencial con algunas otras entidades? Ahora, la pregunta es, en este sentido, ¿qué profesional de la medicina es el que debe de atender a este grupo de pacientes, Enrique? ¿Puede caber en un primer nivel de atención o ya es necesario el segundo nivel o el especialista? Pues bueno, para empezar, creo que el médico de primer contacto juega un papel muy importante
en el diagnóstico y por lo menos en la identificación de los pacientes. Claro. Porque, o sea, como muchos pacientes tienen unos síntomas muy mal definidos, habitualmente es el médico de primer contacto el que los está viendo, ¿no? Y si el médico de primer contacto no tiene un entrenamiento o la capacidad para identificar estos casos, pues se van los diagnósticos. Obviamente los de difícil control, pues ellos tendrán que ver el reumatólogo o el internista, pero el médico de primer contacto juega un papel esencial en la identificación. Perfecto. Entonces, aquí mucho tendría también que influir en estos procesos de educación continua que nuestros médicos de primer contacto estén llevando a cabo para poder ser capaces de identificar este tipo de patologías, ¿no? Así es, así que o sea, es muy importante. Digo, es triste ver a veces pacientes que dicen, es que fui con mi médico, les puse todas las molestias que tengo, y a veces en algunos lugares hasta les dicen que están simulando, que no tienen nada, que es mental, que se lo están imaginando, ¿no? Pero es como les digo, pues, o sea, usted solamente sabe lo que siente cuando le duele, ¿no? O sea, ahora sí que, como dice la definición de dolor, es una sensación subjetiva. Entonces, si no hacemos caso a lo que el paciente nos está diciendo clínicamente, pues se nos van los diagnósticos. Pero además, en ese sentido, la premisa es creerle al paciente. Así es, indudablemente, ¿no? Sí, finalmente, como nos enseñaron en la escuela desde el pregrado, ¿no? O sea, la clínica es lo que debe de mandar sobre todo lo demás, sobre los estudios. O sea, lo que el paciente nos está diciendo es la piedra angular para hacer el diagnóstico, sobre todo de entidades como esta, que no hay un estudio que nos diga, este estudio es igual a la enfermedad. O sea, el cuadro clínico sigue siendo importante. Muy bien. Ahora, Enrique, ¿esta entidad puede tener alguna complicación más allá de, digamos, del enfoque neuromuscular que está presentando nuestro paciente, el dolor? ¿Se asocia con alguna otra complicación más grave? Pues las complicaciones básicamente van de la mano, pues, de la incapacidad, ¿no? De que el paciente llega un momento en que pueden ser tan severos los síntomas que puede ser discapacitante para que hagan sus actividades. De hecho, sigue siendo una de las primeras 5 causas de incapacidades, por ejemplo, en Estados Unidos, donde llevan mejor la estadística que nosotros. Entonces, pues de entrada, eso origina discapacidad, ¿no? Y la otra situación, pues, sería la más grave, pues pacientes que tienen alteraciones de depresión concomitante, pues que los puede llevar al suicidio, ¿no? Esa sería la complicación, que sería la muerte, ¿no? Sí, esa sería la complicación más extrema, ¿no? Claro, cuando en su desesperación, en su ansiedad de no poder encontrar alivio, pueden llegar a tomar decisiones de esta naturaleza, ¿no? Así es. Entonces, creo que esas dos serían las complicaciones más temibles, ¿no? La discapacidad y la muerte, ¿no? Muy bien. Enrique, estamos llegando al término de esta charla. Te agradecemos en infinito tu participación y pues para el cierre quisiera solicitarte un mensaje para nuestro distinguido auditorio en cuanto a esta entidad. Pues yo creo que es muy importante para todo el teleauditorio que si siente algún síntoma o algo que no está bien, porque no es normal andar por la vida circulando con dolor o con molestias o con depresión, pues vaya con su médico y busque a alguien que le haga caso a sus síntomas. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Enrique. Ha sido un placer estar contigo esta mañana y le agradecemos también a nuestro distinguido teleauditorio su atención y nos veremos en una próxima emisión de Soluciones Medicina. Hasta pronto. Muchas gracias. Solución es Medicina, un programa para dar a conocer lo que a usted le interesa en temas de salud, con la conducción del Dr. Javier Ávila y la doctora Eva Perusquía.